a empezar en un par de minutos. Bien, bueno, entonces voy a compartir pantalla. Listo, estoy compartiendo toda la pantalla y ahí está. Vamos a capturar. Bien. Vamos a apagar la pantalla. Listo. Bien, chicos. Bien, ahora sí, buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos entonces a empezar la sesión del día de hoy con educación cívica. ¿Sí, chicos? Sí, se observa, nuevamente le pregunto, se observa sí las diapositivas, ¿verdad? Chicos, chicos, Sí, ¿están? profe. Sí, se observa. Sí, profe, sí se Gracias, observa. gracias. Ya, gracias, hijitos, gracias, hijitos. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar, ¿no? Con educación cívica, como les decía, y empezamos con la convivencia democrática sustentada en lo que se conoce con el nombre de cultura de paz, ¿no? La palabra convivencia, chicos, la palabra convivencia, ¿no? Es vivir, compartir, ¿de acuerdo? Compartir, ¿no? Compartir un espacio, ¿no? ¿Correcto? Eh, pero cuando hablamos de convivencia democrática, estamos hablando de vivir. ¿Pero vivir con quién? Con quienes piensan distinto, pues, ¿no es cierto? O tienen diferentes características como raza, idioma, religión, ideología, política, ¿no es cierto? O cultura, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando uno convive con otras personas en diferentes espacios y ámbitos, ¿no es cierto? No todos van a pensar, obviamente, igual, ¿no? No todos van a obrar de la misma manera, ¿no? Va a haber distintas maneras de actuar, distintas maneras de pensar. Y a veces esas diferencias que existen no las podemos sobrellevar adecuadamente, ¿no? Y entonces existen desavenencias, desencuentros, ¿no? Que hay que saberlo sobrellevar, pues chicos, ¿no? Porque nosotros debemos de respetar la manera de pensar de los otros, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que hemos estudiado anteriormente los derechos de las personas y no las personas tienen derechos, pues, ¿no es cierto? Y los derechos es a pensar distinto, tener una ideología distinta, un credo distinto, una religión distinta, ¿no es cierto? En fin, somos muy diversos nosotros los seres humanos, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de convivencia democrática estamos hablando, ¿no es cierto?, de que debemos de compartir el espacio, el lugar, ¿no? Con personas que piensan y obran distintos a uno y tienen diferentes características, como la que he subrayado hace un momento y que ustedes las están viendo, ¿no es cierto? Pero este vivir o este convivir tiene que estar en armonía, pues, ¿no es cierto? Tiene que ser de una manera armónica, de una manera adecuada, ¿no? ¿Para qué?
para que los derechos de nosotros, ¿no?, no avancen sobre los derechos de otras personas. Porque si nosotros hacemos que nuestros derechos avancen o superen a los de las otras personas, obviamente estamos haciendo, ¿no?, o estamos vulnerando un derecho de ellos, ¿no?, porque vamos a sacar ventaja, ¿no?, de nuestra posición. Y eso es algo que no debe de ocurrir, pues, chicos, porque como hemos visto anteriormente, nosotros tenemos una serie de derechos y los derechos tienen características, pues, ¿no es cierto? Entonces nuestros derechos no pueden estar por encima de los derechos de los demás y debemos de respetarlo, ¿correcto? Muy bien, entonces cuando hablamos de la convivencia democrática, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar de nuestro comportamiento, ¿no? Chicos, nuestro comportamiento está regulado por normas, ¿de acuerdo? Nosotros nos comportamos de acuerdo a ciertas pautas, a ciertas reglas, a normas que nos dan los espacios donde nosotros convivimos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y las normas pueden ser de tres tipos, ¿no? Normas morales, normas sociales y normas jurídicas. Las normas morales las aprendemos y las practicamos en el hogar, ¿ya? La practicamos en la sociedad en su conjunto, ¿correcto? Y está relacionado obviamente pues con los valores, ¿no? Están relacionados con los valores, ¿no? A ver, yo le pongo un ejemplo, chicos. Le pongo un ejemplo, ¿no? Imagínense que yo estoy en una avenida muy transitada, estoy esperando que cambie la luz del semáforo, de rojo a verde, y resulta que en esa avenida transitada estoy yo solo para cruzar y de un momento a otro se acerca un cieguito, ¿no? Está con su bastoncito, con sus lentes oscuros, ¿no? Y yo estoy apurado para llegar a mi trabajo y el cieguito quiere cruzar. Pero lamentablemente no hay los semáforos que tienen sonido. Ustedes no sé si se habrán dado cuenta, chicos, en algunos lugares hay semáforos que tienen un traqueteo, un sonido, traqueteo. Ese semáforo es para los ciegos, ¿no? Entonces, cuando hay un traqueteo, los semáforos, el cieguito puede cruzar, ¿no es cierto? Y cuando el traqueteo es, digamos, más intenso, el cieguito no debe cruzar, ¿no? Entonces imaginemos que estoy ahí en ese semáforo normal, yo y el cieguito, o el cieguito y yo, mejor dicho. Y yo por llegar temprano a mi trabajo, dejo que el cieguito, bueno, cruce solo, pues, ¿no? Dejo que el cieguito cruce solo y yo, cruzo la pista, ¿no? Y cuando cruzo la pista yo siento pues ahí un grito lastimero y siento que un frenado intempestivo de un carro, volteo y me doy cuenta que el cieguito ha sido atropellado. ¿Qué ha ocurrido ahí en ese caso, chicos, no? Por no haber, por no haber aplicado una norma moral, un valor, en este caso, digamos, la solidaridad. No me solidaricé con el cieguito y lo dejé ahí, y cruzó solito y eso ocurrió un accidente. Entonces, yo pregunto, chicos, ¿a mí alguien me castiga por esa, digamos, falta de solidaridad? ¿Me castigan? Y miren que el cieguito fue Nada, bro, no. lesionado, no fue atropellado. No me pasa nada, no me pasa nada, chicos, no me pasa nada. Y miren ustedes cómo esa falta de valores que he tenido hacia esa persona ha ocasionado un accidente grave, ¿no? Chicos, si eso ha pasado, por si acaso, eso ha pasado varias veces aquí. Recuerdo la última vez fue en la avenida Brasil. Y a la avenida Brasil es una avenida concurrida. Y un cieguito por cruzar la pista fue atropellado y falleció, ¿no es cierto? Vemos nosotros como que importante es, ¿no es cierto?, seguir estas pautas morales, ¿no? Estas normas morales, ¿correcto? Luego tenemos las normas sociales. Estas normas sociales nos hacen más agradable, ¿no es cierto?, la convivencia, ¿no? Nos hacen más agradables. Porque tiene que ver, pues, ¿no es cierto?,
actitudes que nosotros tenemos, ¿no? Como por ejemplo saludar, pedir permiso, pedir por favor, ¿no es cierto? Ser puntuales, ceder el asiento, ¿no es cierto? Nos hacen más agradables. ¿Y dónde los aprendemos? También en el hogar y también en la sociedad, ¿correcto? Sí. Ahora, obviamente, si yo no saludo, si yo no pido permiso, bueno, pues la gente dirá, bueno, este pues es un malcriado, ¿no? Pero no hay una sanción mayor que eso, ¿no? Que un comentario de ese tipo, ¿no? ¿Correcto? Entonces vemos que las normas morales y las normas sociales son importantes, claro que son importantes, pero su no cumplimiento no conlleva una sanción. Las normas jurídicas son impuestas por el Estado las impone, y el incumplimiento de estas, obviamente sí puede uno ser sancionado, ¿de acuerdo? Porque tiene que ver con ciertas pautas, ciertas normas, ciertas disposiciones que el Estado ha dado para que la gente conviva de manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces las normas jurídicas sí son de fiel cumplimiento, chicos, ¿ya? Y esto tiene que ver pues justamente con la cultura de paz, ¿no? Porque nosotros debemos de aplicar estas normas en la sociedad para que la sociedad camine y se desenvuelva de una manera adecuada, ¿correcto? Muy bien. Ahora pasamos a la cultura de paz, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cultura de paz, chicos, ¿de acuerdo? Estamos hablando, ¿no? De varios aspectos muy importantes. Pero ¿por qué se habla de cultura de paz y qué tiene que ver la ONU acá, ¿no? Obviamente ustedes saben que luego de la Segunda Guerra Mundial se creó las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Eso creo que lo habíamos mencionado cuando se habló de derechos humanos, ¿no? Se creó las Naciones Unidas, que fue consecuencia justamente de la Segunda Guerra Mundial, y nosotros hemos visto, pues, ¿no es cierto?, las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Los abusos, los excesos, ¿no? De los países enfrentados, ¿correcto? Y justamente surgieron con esa finalidad, ¿no? De evitar la guerra, ¿no? De evitar la guerra, ¿de acuerdo? Y por eso, chicos, pregunto yo, cuando dos estados están enfrentados por problemas que pueden poner en peligro su paz, la paz de estos dos estados, chicos, estos dos estados, ¿a dónde pueden acudir? ¿A qué institución que forma parte de las Naciones Unidas estos dos estados pueden acudir para resolver ese problema? ¿A dónde? Corte Internacional de A la Justicia. Corte, muy bien. Corte Internacional de Justicia. Porque recordemos que a la Corte Internacional de Justicia, que se encuentra, que tiene como sede la Haya, solamente acuden los estados para resolver problemas que pueden poner en peligro la paz y la tranquilidad de los dos. ¿Correcto? Está en la Haya. ¿Cuál es la sede de las Naciones Unidas? Lo dijeron Nueva hace un York. momentito un chico. Es Nueva York, ¿correcto? Ahí está la sede, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas. Está en Nueva York. Muy bien, muy bien. Entonces cuando hablamos de cultura de paz, estamos relacionando, pues, ¿no es cierto? Porque esto es una disposición que ha dado la ONU, perdón, que define a, a este término como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilo de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia, chicos. Porque vuelvo a repetir, las Naciones Unidas surgieron justamente, de acuerdo, para evitar este tipo de situaciones que a veces ocurren y que siguen ocurriendo. Porque estamos viendo, ¿no?, que en algunos lugares de nuestro planeta, ¿no es cierto?, hay enfrentamiento entre estados, ¿no? La guerra, ¿no es cierto?, de Rusia contra Ucrania, ¿no? Que hay ahorita entre el Estado de Israel contra los palestinos, prácticamente, ¿no es cierto? Es una situación como, por ejemplo, y hay otros también, ¿no?, que son enfrentamientos que hay la necesidad de resolver, pues, ¿no es cierto?, ¿no?
de una manera armónica, de una manera equilibrada y de una manera que, para que perdure la paz, ¿no es cierto? Ahora, la cultura de paz, no puede haber paz, chicos, porque a veces nosotros pensamos, ¿no? Estamos en una situación de paz porque no hay guerra. No, no, ¿no? La paz no es la ausencia de guerra, ¿no? Porque no va a haber paz, no va a haber, porque la paz también es sinónimo de tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paz, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de una paz integral, pues, ¿de acuerdo? Por eso la cultura de paz está íntimamente relacionada con resolver problemas como, por ejemplo, promocionar la democracia y los derechos humanos, ¿no? La democracia bien entendida como un sistema político, ¿no es cierto?, de participación, donde nosotros elegimos a nuestros representantes y ellos buscan resolver los problemas, ¿de acuerdo? Y no resolver sus problemas, principalmente económicos, de ellos, de nuestros representantes. ¿No? La democracia bien entendida es eso, ¿no? Es participación, es resolución de problemas, ¿cierto? Muy bien. Otra cosa que también es importante es la eliminación de todo tipo de discriminación, que es algo que lamentablemente nos ha separado grandemente la discriminación. En nuestro país ha sido atroz. Felizmente ya esto está acabando, ¿no? Porque inclusive hay disposiciones y leyes explícitas donde se habla de que no se debe de discriminar, ¿de acuerdo? Luego, la promoción del desarrollo económico y social también, pues chicos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de promoción de desarrollo económico es promocionar, abrir, aperturar puestos de trabajo. Y cuando hay puestos de trabajo, obviamente va a haber menos pobres y menos desigualdades, chicos, ¿de acuerdo? Y también, como vamos a ver en clases más adelante, la solución de controversias, de las desavenencias que yo le decía, cuando las personas conviven, ¿no es cierto? Las controversias, esas desavenencias deben de resolverse mediante el diálogo. Por eso, como vamos a ver clases, la clase creo que viene, ¿no? Está relacionado con mecanismos de democráticos de solución de conflictos, ¿de acuerdo? Entonces la cultura de paz es algo muy importante que nosotros como seres humanos debemos de promover, ¿de acuerdo? En todo sentido, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los principales problemas de la convivencia en el Perú en la actualidad, ¿no es cierto? A ver, chicos, yo les pregunto, ¿los problemas de la convivencia en el Perú serán los mismos durante la época, durante toda la época republicana? ¿Serán los mismos problemas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán los mismos No, problemas? no No, necesariamente. claro, no No. necesariamente, obviamente, pues el contexto cambia, ¿no es cierto? ¿No? A ver, les pregunto yo, en la década de los 80 y los 90, ¿cuáles habrán sido los principales problemas que tuvo nuestro país? El terrorismo. Muy bien, el terrorismo, correcto. ¿Y Delitos otro de lesa problema? humanidad, ¿no? Claro, Por también. parte del ¿Qué más? presidente. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué otro problema habrá habido así, nacional? Las corrupciones, La corrupción también. Pero ¿qué más? ¿Qué otro problema también había? La pérdida de ¿Qué la otro página 11. problema? A ver, estoy hablando de la década de los 80 y de los 90. ¿Cuál era el problema, aparte del terrorismo así grave, que afectaba a toda la nación? La La, inflación. correcto, la crisis económica, ¿no es cierto? Económica, ¿ya? La crisis económica. Esos eran los problemas del Perú en la década de los 1980, ¿no es cierto? Eran los problemas principales, ¿no? Obviamente el terrorismo no podemos decir que sea en un 100%, digamos, terminado, ¿no? Porque nosotros sabemos que todavía hay pequeños bolsones de estas personas que todavía están empuñando las armas en algunos lugares, o principalmente en un lugar del Perú,
que se le conoce como el Valle del Brae, ¿no es cierto? Valle de los Ríos, ¿no es cierto? Apurímac, Mantaro, ¿no? Bueno, ¿no? Todavía hay bolsones de terroristas ahí, ¿no? Que ya no buscan tomar el control político, ahora se han vuelto como lo que se dice guardaespaldas de los narcotraficantes que operan en esa zona, ¿no es cierto? Muy bien, pero en parte ya en un 95%, 97% ha sido ya, digamos, derrotado el terrorismo, ¿no es cierto? ¿No? Y la crisis económica también, en parte, el Perú comenzó a salir del problema económico a partir del año 2000, ¿se acuerdan, no es cierto? ¿No? El shock. Claro, ¿no es cierto? En fin, ya eso ustedes ya lo han estudiado en historia, ¿no es cierto? Estos eran los principales problemas, ¿no? Pero ahora los problemas básicos de la discriminación son los que nosotros estamos viendo acá, ¿no? La discriminación, o los problemas principales de la convivencia son la discriminación, la corrupción y la delincuencia, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente, chicos, siempre ha habido discriminación en el Perú, pues, ¿no es cierto? Siempre ha habido discriminación en el Perú. Nuestro país sigue siendo un país que tiene esa situación que ha heredado de la época colonial, ¿no es cierto? ¿No? La primera discriminación, obviamente, era una discriminación racial, porque ya no se habla de discriminación racial, ahora se habla de discriminación étnica, ¿no? Porque dice que no existen razas ahora, ¿no? No, pero de todas maneras siempre sigue todavía, ¿no? Viva ese concepto, ¿no? De discriminación racial, ¿no? El otro problema principal es la corrupción también, ¿no? Y el otro problema es la delincuencia, ¿no? Cierto problema grave, ¿no? En los últimos años, ¿no? Que lamentablemente no termina y no disminuye, ¿no? ¿No? A pesar de algunos esfuerzos que se hacen, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a hablar, en primer lugar, de la discriminación, ¿correcto? La discriminación. Entonces, cuando hablamos de discriminación, chicos, estamos hablando de un trato diferenciado o desigual, que no tiene justificación, ¿correcto? Y que se va a ejercer sobre una persona o un grupo de personas, ¿correcto? Y ese trato se debe sustentar en motivos prohibidos, ¿de acuerdo? Por eso la Defensoría del Pueblo, que es un órgano constitucional autónomo del Perú, señala que para que exista discriminación debe de existir tres condiciones. Primero, que hay un trato diferenciado injustificado, ¿correcto? Un trato diferenciado injustificado. Que ese trato diferenciado se base en un motivo prohibido. O sea, tiene que estar, ¿no es cierto? Algo prohibido es algo, ¿correcto?, que ya está estipulado en una norma, ¿correcto? Porque hay ley contra la discriminación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que ese trato sea prohibido. ¿Y quién lo prohíbe? Una norma, ¿de acuerdo? Tiene que estar escrito, ¿de acuerdo? Y que este trato diferenciado produzca la anulación o menoscabo o la disminución, menoscabo es disminuir, el reconocimiento o el goce de un derecho, ¿correcto? Entonces, la discriminación está íntimamente relacionado, ¿de acuerdo?, a los derechos. No te dejan, te discriminan y esa discriminación te va a afectar un derecho, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Ahora, hay varios tipos de discriminación, ¿correcto? Pero hay varias cosas que están haciendo que esto todavía prosiga, ¿no? Prosiga, ¿no? Y eso lo llamamos dificultades, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Y por qué? ¿Y por qué la gente, y por qué sigue habiendo discriminación? Porque la gente todavía, pues, un poco que se deja discriminar, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no denuncian ser víctimas de este maltrato. Y esto se debe a qué cosa, que a veces le da vergüenza, ¿no? Me han discriminado, me han maltratado, no lo denuncia. O lo niegan, ¿no? Si hay una negación, no, no me he discriminado, ¿no? Bueno, es su manera de ser, ¿no? Así tratan a la gente, entonces, bueno, no me ha discriminado, ¿no? Lo niegan, ¿no? O también porque ya se ha normalizado, pues ya es una práctica, ¿no? Y que
se practica tanto, se dice tanto que finalmente ya es algo normal, ¿no es cierto? Y también hay un desconocimiento de qué cosa, de que hay normas que prohíben la discriminación. Hay gente que en este caso ignora que el Estado ha sacado disposiciones donde está prohibido discriminar, ¿de acuerdo? Y también, si a mí me discriminan, ya diablos, ¿no? ¿Qué hago, no? No voy a ir a denunciar eso, ¿por qué? Porque, bueno, pues va a ser un trámite, ¿no? Y las autoridades no van a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, esas cosas van a ser dificultades para que la discriminación todavía persista, ¿de acuerdo? En nuestro país. ¿Ya, chicos? Aquí tenemos varios tipos de discriminación. Tenemos una discriminación social, ¿no? Que es el trato despectivo a una persona o a un grupo social distinto. La discriminación étnica. Observen que no hablamos de discriminación racial, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la desvalorización de la cultura de un grupo social determinado. La discriminación laboral, ¿no? Que es el trato de inferioridad o maltrato por motivos ajenos a su desempeño laboral. La discriminación de tipo religioso, que ejercen las personas o grupos contra ellas, contra quienes tienen creencias distintas. Pregunto yo, chicos, a ver si me responden, por favor. Yo soy de una secta peruana, esta es una secta peruana que se conoce como israelita. Seguramente ustedes habrán escuchado los israelitas, ¿no? ¿Correcto? ¿Se acuerdan ustedes de que en el Mundial de Rusia hubo un personaje pintoresco, el israelita que viajó al Mundial de Rusia acompañando a la selección peruana para hacer barra? No sé si ustedes recordarán. Bueno, Sí. los israelitas son una secta religiosa peruana, oriunda del Perú, natural del Perú, ¿no es cierto? Que creen en el Antiguo Testamento, por eso ellos se visten con túnicas, se dejan crecer el pelo, se dejan crecer la barba, ¿no es cierto? En fin, las mujeres también andan con túnica, ¿no? Bueno, imaginémonos que yo quiero poner una iglesia en el distrito, bueno, se me ocurre pues San Borja, ¿no? ¿Correcto? Y voy a hacer la gestión y resulta de que me niegan poner ese templo, ¿no? Porque tengo que sacar una licencia porque va a ser un templo, va a ser público, ¿no es cierto? Va a tener un rótulo ahí, ¿no? Y me niegan, ¿no? Me niegan ese derecho. Pregunto, chicos, ¿qué garantía constitucional puedo interponer Acción de para amparo. De amparo. Muy bien, correcto, muy bien, la acción de amparo. ¿Por qué? Porque la acción de amparo protege todos los derechos que no son protegidos por el habeas corpus ni el habeas data, ¿no? Y ahí está el derecho, ¿a qué cosa? A mis creencias religiosas, a mi libertad de pensamiento. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, muy bien. Encantado por las intervenciones de todos, ¿ya? Profe, una Muy bien. pregunta. Dime. En la discriminación decía se basa en un motivo prohibido. ¿Cómo es que un motivo prohibido? Ya, para que algo sea prohibido, tiene que estar, valga la redundancia, prohibido en una norma. ¿De acuerdo? Hay una ley de discriminación donde te prohíben, ¿no es cierto?, discriminar a una persona por un motivo, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, ¿no? Hay una persona que quiere estudiar, ¿no? Hay una persona que quiere estudiar, postula a San Marcos, ingresa a San Marcos y cuando se va a matricular resulta que la persona pues es un sesentón, ¿no? Y de repente la persona que matricula en la universidad, al verlo, no, yo no le voy a matricular y busco excusas, ¿no? Para no matricularlo, para que no estudie en la universidad, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿está prohibido, ¿no es cierto? Está prohibido, obviamente, impedir que una persona pueda, ¿no es cierto?, seguir estudiando. Porque ustedes saben que
el derecho a la educación es un derecho que tenemos todos, ¿correcto? Y como señala una de las características de los derechos humanos, los derechos son imprescriptibles, no terminan en el tiempo. O sea, mi derecho a la educación es hasta que yo fallezca, no es hasta que yo tenga 60 años. Yo puedo seguir estudiando. Entonces, ahí me están limitando ese derecho, me están prohibiendo, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, es algo prohibido, pues, ¿de acuerdo? Me están prohibiendo que yo pueda ejercer un derecho, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos nosotros de prohibición, o sea, ¿no? Es algo prohibido, es algo que está, pues, normado, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Otro tipo de discriminación es el ideológico, ¿no es cierto? Yo no voy a juntarme con esta persona o no le voy a permitir, ¿no es cierto?, algunos espacios porque estos tienen una ideología política diferente, ¿no es cierto? De nacionalidad que últimamente está tan, digamos, no de moda, ¿no?, sino que tan latente, ¿de acuerdo? La nacionalidad, ¿no? Se da contra personas que no son originarias del lugar donde residen, ¿correcto? Y últimamente, pues, ha habido ciertas manifestaciones, pues, ¿no es cierto?, de algunos grupos contra personas que son extranjeras, porque a todas las meten en un mismo saco, ¿no? Todos son delincuentes, todos son malcriados, ¿no? Todos. Entonces, ¿a eso cómo se le llama también, chicos? ¿Qué otra denominación se le dice? Digamos, el Nacionofobia. odio al extranjero. Xenofobia. La Xenofobia, xenofobia. correcto. Claro, la xenofobia, ¿no es cierto, chicos? ¿Correcto? Y luego también por discapacidad, ¿no? Hay una distinción, una exclusión o restricción por motivo de discapacidad. Y eso no puede ser, pues, chicos, ¿no? A una persona no se le puede impedir, ¿no?, participar en algo, porque simplemente, pues, no, es una persona que tiene una discapacidad motora, ¿no es cierto? Dificultades motrices, ¿no? ¿Correcto? Pregunto yo, ¿se acuerdan ustedes de la clase pasada cuando hablamos de los derechos ciudadanos, ¿no es cierto? Pregunto yo, ¿la interdicción judicial puede ser interpuesta contra una persona con discapacidad motora? No. No, correcto, No. muy bien, hijos, ¿no? Cuando hablamos de la acción que hace un momento que se llama interdicción, por si acaso, el interdicto es la persona denunciada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos, ¿se acuerdan de interdicción judicial? Estamos hablando de la interdicción judicial es, ¿de acuerdo?, limitar el derecho de personas que tienen algunos problemas, como por ejemplo, drogadicción, alcoholismo, ludopatía, pródigos, o sea que tienen algún problema, digamos, en cuanto a su conducta, ¿de acuerdo? En cuanto a su conducta, ¿ya? Es como algunas cosas, algunas personas están un poco mal de la cabeza, ¿no? ¿De acuerdo? Por algunos vicios, por algunos problemas, por alguna enfermedad, ¿no? En fin, ahí se llama, a esa persona se le pone el interdicto. Pero yo pregunto, una persona con discapacidad tiene discapacidad motora, está bien de la cabeza, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces a ella no se le pone la interdicción judicial, ¿de acuerdo? Es a las personas que no pueden, ¿de acuerdo?, conducirse adecuadamente en algunos aspectos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y otra discriminación que también está, digamos, últimamente se está hablando bastante por orientación sexual, ¿no? Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual y la identidad de género. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive, chicos, ha habido, miren, la otra vez, repasando algunas cosas, en un restaurante capitalino limeño había dos personas con una orientación sexual distinta,
¿no es cierto? A la, digamos, no digamos normal, ¿no? A la habitual, ¿no? Eran hombres y estuvieron en un restaurante, ¿no? Según cuentan ellos, ¿no? Conversando, de repente agarrándose las manos, viéndose de manera cariñosa, ¿no es cierto? Y resulta de que el restaurante los echó. Los echó. No estaban haciendo nada malo, simplemente estaban haciendo lo que yo les acabo de describir. Y el restaurante los echó. Denunciaron esto por discriminación, por menoscabo de un derecho, el derecho a la igualdad. En la municipalidad no le hicieron caso. Entonces, lo elevaron ¿a dónde? Presentaron una acción de amparo. ¿Correcto? Presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial. No lo declararon improcedente. Lo elevaron, esa acción de amparo que fue improcedente en el juzgado, especializado, lo llevaron hasta la Corte Suprema. En la Corte Suprema también la declararon improcedente. Y como eran personas que más o menos tenían, digamos, una posición económica buena, lo elevaron esto ¿a dónde, chicos? Lo elevaron a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ustedes saben que este tratado internacional, que también se llama Pacto de San José, tiene dos organismos, ¿verdad? Comisión y Corte. La Comisión y la Corte. ¿Ellos a dónde recurrieron primero? Comisión. A la Correcto, a la Comisión. La Comisión recibió esta denuncia, investigó y elaboró un informe que sí, evidentemente, habían sido producto de una discriminación, de una violación de su derecho, de un derecho humano, el derecho a la igualdad. ¿El caso fue llevado a dónde? Si la comisión declaró que sí se había violado un derecho, entonces ahora pasa a la otra instancia, ¿verdad? Pasa a la Corte. Pasa a la Corte. Y ha habido todo un proceso y finalmente ellos han ganado. Ellos han ganado. ¿Y el juicio contra quién fue? Contra él, contra el Estado peruano. Correcto, correcto. Y han ganado. Pero ellos no lo han hecho porque ustedes saben que cuando pierde el Estado pues da una indemnización. Pues. Ellos no lo han hecho por la indemnización porque, como vuelvo a repetir, son personas que tienen más o menos pues una posición económica solvente, ¿no? Pero lo han hecho por defender su derecho y defender los derechos de su grupo, pues, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, miren ustedes, ¿no? La orientación sexual también, ¿no? El menoscabo, ¿no? La discriminación a una persona por tener una orientación sexual distinta, ¿no? También es una discriminación y obviamente también está penado, pues, ¿no es cierto? Está penado, ¿ya? Pero lamentablemente, bueno, esto yo le digo que es de hace algunos años atrás, porque ustedes saben que todo es un proceso, no es que a la semana resuelven, no. Esto les ha durado como cerca de 4 años, por si acaso. Para que llegue hasta la Corte, desde que iniciaron ellos, ha sido como 4 o 5 años. Pero terminaron ganando. ¿De acuerdo? Este es un precedente, ¿no? Para que, obviamente, el Estado peruano, pues, ¿no? Saque más normas, sea, digamos, más enérgico para poder, ¿no? Defender también a estas personas que tienen derechos, pues, por el simple hecho de que tienen una orientación distinta, no le vamos a discriminar, no lo vamos a, digamos, ¿no? A hacer que no practiquen los derechos, ¿ya? Entonces, eso también es importante que ustedes sepan, chicos, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos a la corrupción. Chicos, le voy a hacer una pregunta, ¿ya? Le voy a hacer una pregunta, ¿correcto? Bien, bien. Yo soy profesor, ¿ya? Yo soy profesor, estoy buscando trabajo,
Estoy buscando trabajo, chicos, y resulta que por internet hay una plaza para profesor en un colegio privado, en una escuela privada. ¿De acuerdo? Muy bien. Dejo mis documentos, ¿ya? Dejo mis documentos, ¿ya? Pero también me informan que hay varias personas que están postulando para esa misma plaza de profesor en un colegio privado. ¿De acuerdo? Muy bien. El director del colegio o la persona que va a contratar, ¿no?, al profesor me llama y me dice, señor, ¿sabe una cosa? Usted es una persona, bueno, pues nosotros queremos jóvenes, pero usted es una persona que ya madura y es adulta, ¿no? Y además hemos visto que usted tiene un currículum aceptable, pero nosotros queremos más que nada gente joven, eso es lo que me ha dicho el promotor, le dice, ¿no? Pero yo le voy a hacer ganar, miren, el jefe personal del colegio privado, del colegio particular, me dice, no, señor, ya está bien, yo voy a hacer que usted gane, yo le voy a dar esa plaza a usted, ¿ya? Pero usted me va a pagar su primer sueldo y la plaza es suya. ¿Correcto? Pregunto yo, ¿ese es un caso de corrupción? ¿Qué dicen? ¿Sí o Sí, no? sí. Sí. Ya. Hijos míos, hijitos, que quede claro esto. La corrupción se da en la esfera que estoy subrayando. ¿Qué estoy Pública. subrayando? Pública. Pública. Correcto. En la esfera estatal. Por lo tanto, es el incumplimiento del principio del buen gobierno. Chicos, la corrupción se da en la esfera pública. Correcto. En la esfera pública, donde tienen que estar inmiscuidos bienes y recursos del Estado y tienen que estar inmiscuidos un funcionario o un servidor público. Por eso los casos de corrupción aquí se les atribuyen, no son a exministros, a presidentes, expresidentes de la República, a la misma presidenta de la República, a congresistas, a gobernadores regionales, a alcaldes. Cuando hablamos de corrupción no escuchamos de ellos, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden, hijitos, la corrupción se da dentro de la esfera pública. Profesor, Correcto. Dentro de la esfera privada no es corrupción, es otra cosa. ¿De acuerdo? Es una mala práctica, ¿no? Pero no es corrupción, porque para que exista corrupción tiene que ser dentro de la esfera pública, estar dentro de ese problema, bienes y recursos públicos y participar mínimamente un funcionario público. ¿De acuerdo? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, que quede claro eso, chicos. Que quede bien Profe, claro eso. Dime. una consulta. Por ejemplo, si hay un caso, ¿no?, en el que un funcionario público comete por decirlo así, un caso de corrupción con una entidad privada, igualmente se consideraría corrupción, ¿verdad? Claro, por supuesto. Como el caso sonado Odebrecht. Odebrecht no es una organización privada y Odebrecht es una empresa de infraestructura que hace obras de infraestructura. Puentes, carreteras, caminos, represas, ¿no? Estadios. Eso hace Odebrecht. Es una entidad privada. Pero ¿con quién lo contrataba a Odebrecht? El Estado peruano. Y para que Odebrecht tenga ese trabajo, le den el trabajo de construir obras de infraestructura, ¿correcto? ¿A quién le pagaba plata para que le den esa obra? A los Funcionarios públicos. funcionarios públicos. Correcto. ¿De acuerdo? Tu pregunta es buena. ¿De acuerdo? Obviamente, para que exista corrupción, también
tiene que haber, en algunos casos, un privado, como vamos a ver en los tipos de corrupción, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Como Sí, vamos a profe. ver, ¿ya? Mejor se va a entender con los casos de corrupción, ¿de Profe, acuerdo? Dime. entonces yo puedo decir que el nepotismo no necesariamente es con los privados, sino tiene que ver mucho con lo público también. O sí tiene No, que ver es que también. nepotismo es cuando tú pones a un familiar en un cargo importante, pero tiene que ser dentro de la esfera pública. O sea, general, en la esfera pública ya tiene otro nombre, ¿de acuerdo? Se llama a veces negociación incompatible. Tráfico de Tiene, tiene, influencias. otro- ti- tiene otra connotación, otro nombre tiene. Pero en sí es nepotismo, pues, ¿de acuerdo? Porque nepotismo es, supongamos, yo soy gobernador regional y en mis manos está dar trabajo, dar puesto de trabajo de confianza, porque hay puesto de confianza. Entonces yo pongo en un puesto de gerente a mi cuñado, pongo en el puesto de director a mi primo, ¿de acuerdo? Eso es nepotismo, ¿de acuerdo? Creo que viene de la época de Nepot, del Imperio Romano, ¿no? Sí. Bueno, en fin. También el nepotismo, pero en el caso de corrupción tiene otra denominación. ¿Ya? Tiene otra denominación. Es muy general Pero en entonces, sí, profe. en lo general es nepotismo, sí. En general, Ok, profe, gracias. eso está prohibido, ¿ah? Pero tiene otro nombre, ¿ya? Tiene otro nombre, ¿ya? Muy bien. Entonces no se olviden, chicos, en la esfera enteramente privada no es corrupción. ¿Ya? En la esfera enteramente privada, como le puse el ejemplo, no es corrupción. ¿De acuerdo? La corrupción es en la esfera pública. ¿De acuerdo? Y afecta a la gobernabilidad, ¿no? Afecta la confianza en las instituciones. Bueno, yo soy una persona, un empresario, ¿no? Honesto, serio. Entonces no contrato con el Estado. ¿Por qué? Porque va a haber licitaciones amañadas. ¿Para qué voy a participar, no? Ah, ya, pues no. Y afectan los derechos de las personas, obviamente, pues, ¿no? ¿No? Yo soy una persona, ¿no? que estoy manejando y por ahí me detiene un policía y me pide una coima. Entonces, ya, pues hay una desconfianza, ¿no? Contra la institución, ¿no es cierto? Y contra una afectación a mi derecho, ¿no? Ya, miren, vamos a ver ahora los casos, para que más o menos podamos tener una idea más cabal, ¿ya? Chicos, entonces pasamos ahorita al primer caso de corrupción, que es el cohecho o soborno, que también se le conoce con el nombre de coima, ¿ya? Coima. Miren, chicos, es bien sencillo, correcto, determinar cuál es el cohecho pasivo y el cohecho activo. Simplemente aquí tiene que ver quién interviene, quién da el primer paso, correcto. Muy bien. El cohecho pasivo, chicos, el cohecho pasivo es cuando un funcionario o servidor público, ¿de acuerdo?, solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de un donativo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. Ya. Yo soy policía, estoy deteniendo algunos autos, ¿de acuerdo?, para hacer revisiones rutinarias y resulta de que un conductor no tiene el SOAT al día. Su SOAT, su seguro contra accidente de tránsito, está vencido. ¿De acuerdo? Entonces le pido los documentos y me doy cuenta que su SOAT, su seguro, está vencido. El hombre se da cuenta. ¿De acuerdo? De eso. Y yo también me doy cuenta de que su documento está vencido. Entonces, yo soy
el policía, yo policía, le digo al señor, señor, su SOAT está vencido, usted sabe que por tener su SOAT vencido va a pagar una multa equivalente a media UIT. La UIT es la unidad impositiva tributaria, chicos. Es un poquito más de 5.000 soles. Media UIT, entonces usted va a pagar 2.500 soles de multa. Bueno, pues señor, usted dirá, ¿quiere pagar los 2.500 soles o arreglamos aquí? ¿Quién está proponiendo, quién está dando el primer paso? ¿El policía o el chofer? La autoridad. Correcto, el funcionario. Cuando el funcionario público da el primer paso, sugiere, eso es cohecho pasivo. ¿Correcto? Cohecho pasivo. Cuando es el funcionario público quien pide la coima, quien realiza el cohecho, quien soborna. ¿De acuerdo? Muy bien. El cohecho activo es lo contrario. Vamos al mismo ejemplo. Policía, chofer. Yo soy chofer y yo me doy cuenta que tengo mi SOAT vencido. El policía también se da cuenta, no me dice nada, me va a poner una papeleta y yo le digo, jefe, por favor, no me ponga la papeleta, mire que yo me he olvidado, disculpe usted. Mire, pues, vamos a arreglar, pues, ¿no? Entonces, mire, yo le voy a dar 100 soles para que quede ahí, pues, ¿no? 100 soles para su gasolina, no le digo 100 soles para que se agarre, ¿no? 100 soles para su gasolina, pues, jefe, por favor, no sea malito. Entonces, ¿de quién ha salido la iniciativa? ¿De quién? Del chofer, correcto, correcto. Entonces aquí sale de la otra persona, ¿de acuerdo? Sale de una persona que no es la autoridad, ¿ya chicos? Es una persona que no es la autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, es cohecho activo cuando es quien ofrece, ¿no? La persona que no es autoridad, ¿ya? ¿Ya? Y cuando es cohecho pasivo, cuando la persona es autoridad. ¿De acuerdo? Ya chicos, no se olviden de eso. Es bien sencillo. Pasivo cuando quien pide la coima es la autoridad. Y activo es cuando la persona que no es autoridad sugiere la coima. Yo le doy tanto. ¿De acuerdo, chicos? Eso es. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. A ver. Muy bien. Y por eso acá está, pues miren. Miren acá en el ejemplo. Cohecho pasivo. Agentes de la PNP son detenidos por llevar a joven al cajero para recibir una coima de 400 soles. ¿De acuerdo? Ahí está. Con el ejemplo de Infobae está claro. ¿De acuerdo? ¿Correcto? ¿Cómo uno sabe que es cohecho pasivo? ¿Quiénes han llevado? La Los autoridad. agentes de la PNP por llevar. ¿Correcto? Por llevar. Ellos han sido los de la iniciativa. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Bien, entonces no se olviden que el cohecho es de dos tipos, pasivo y activo. Luego también hay cohecho propio, cohecho impropio, ¿no? El cohecho propio es cuando te piden que tú hagas más rápido o con mayor celeridad el cumplimiento de tus funciones. ¿Entiendes? El cumplimiento de tus funciones. Cohecho impropio es lo contrario, que no hagas, ¿ya? Que no cumplas con tus funciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ya chicos, no se vayan a olvidar de eso, simplemente es bien sencillo. ¿Ya? Es bien sencillo esto del cohecho, ¿no? El peculado, chicos, el peculado, ¿de acuerdo? Es
Cuando un funcionario o servidor público se apropia o utiliza, ¿de acuerdo? Para sí o para otra persona, de dinero o bienes que son del Estado, ¿de acuerdo? De dinero o bienes que son del Estado, ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo. Ahí le digo, este tipo de corrupción peculado, ¿de acuerdo? Es de dos tipos. Peculado económico y el otro es peculado de uso. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy alcalde, yo vivo en el RIMAC, chicos, yo estoy aquí en el RIMAC ahorita. Yo vivo en el RIMAC, soy alcalde, estoy en mi trabajo, en la municipalidad estoy despachando, estoy en mi despacho, pues despachar, el alcalde está despachando. ¿Está despachando? ¿Qué está dando productos? No. Es que la oficina también tiene un sinónimo, se llama despacho, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces yo estoy despachando en la municipalidad y mi esposa tempranito me llama, antes de las 8 de la mañana me llama. Oye, Carlos, ¿sabe una cosa? Me quiero ir a mi trabajo y resulta de que el carro no prende, parece que no tiene gasolina o la batería se ha bajado y yo tengo que irme a mi colegio, ya estoy con la hora, y tengo que llevar a los chicos a su colegio, yo no sé. Entonces yo, como soy alcalde de la municipalidad, le digo al jefe de serenazgo, inmediatamente con una unidad del serenazgo, vaya a mi casa, lleve a mi esposa a su trabajo y a mis hijos, llévelos a su colegio también. Pregunto, ¿esa unidad de serenazgo es para beneficiar a mi esposa? ¿Para llevar al colegio a mis hijos? Obviamente que no. Nada. Claro, es para dar seguridad a los vecinos, ¿no es cierto? Es para patrullar, para resolver, para combatir a la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿a quién estoy beneficiando? A otra persona, mi esposa, ¿correcto? Y a mis hijos. ¿Eso qué peculado es? ¿Económico o de uso? Uso. De uso. Correcto, claro, peculado de uso. El peculado de uso se da cuando se utiliza mal los bienes. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Otro ejemplo. Mi mamá tiene su casita, tiene su jardincito, y resulta que su jardín está descuidado, ha crecido la maleza, en fin, las plantas están creciendo, se ve feo, en fin. Entonces yo, alcalde, le digo a dos jardineros de la municipalidad, oiga, señores jardineros, vayan a la casa de mi mamá y que no vive en el distrito, en el RIMAC, vive, por decirles ya, en Chorrillos, vayan y limpien ahí la casa y corten el césped y todas esas cosas. Pónganlo bonito, el jardín de mi mamá. ¿Estoy cometiendo un delito de peculado? ¿Sí o no? Peculado Sí. de uso. Claro, peculado de uso, por supuesto, es peculado de uso, ¿correcto? ¿De acuerdo? Es peculado de uso, ¿de acuerdo? Peculado económico tiene que ver con el dinero, ¿de acuerdo? Volvemos a la municipalidad del RIMAC. Yo soy alcalde de la municipalidad del RIMAC y resulta de que me dan un presupuesto para arreglar las calles del distrito. Ese presupuesto que voy a invertir es de 100.000 soles. Pero como en mis manos está invertir ese dinero, entonces yo no voy a invertir todo. Los 100.000 soles voy a invertir solamente, no, 90.000. Los otros 10.000 me los agarro y solamente invierto 90.000. ¿Correcto? Me estoy quedando con una parte del dinero. ¿Correcto? Eso obviamente es peculado económico. ¿De acuerdo? Peculado económico. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto que está acá en el ejemplo, chicos, que estoy subrayando, que estoy encerrando, ¿qué tipo de peculado es? El ejemplo. Peculado de uso. Correcto, ¿no? Ahí está, por el uso de vehículos para fines personales.
los vehículos de la municipalidad o de una entidad estatal, ¿de acuerdo? Son para fines exclusivos, nada más. Ya, Profe, una pregunta. yo, a ver, dime. Si yo Dime. hago o genero dinero, lucro con elementos del Estado, ¿sería, por ejemplo, de uso o económico? Si estoy generando capital. No, no, sí, no. Estás usando para generar ese dinero que estás usando, un bien del Estado, ¿correcto? Eso es peculado de uso. Peculado económico es cuando te dan plata, te dan dinero y tú ese dinero, una parte te lo apropias o también te lo puedes apropiar todo. Pero aquí, para que tú consigas dinero, utilizas los bienes. Vamos a suponer, ¿no? Yo soy alcalde del RIMAC y la municipalidad tiene volquetes, tiene tractores, tiene palas mecánicas, ¿correcto? Entonces, hay una empresa constructora que necesita esa maquinaria y yo le digo a la empresa, oye, ¿sabes una cosa? Aquí yo tengo lo que tú necesitas, te lo voy a alquilar, ¿de acuerdo? Y tú me pagas. Ese alquiler es ilícito, ¿por qué? Porque esos bienes son para el uso de la municipalidad, para el uso de la población del distrito, no es para que sea utilizado por un particular. Ese particular está utilizando eso y te está dando a cambio de eso un dinero, ¿de acuerdo? Pero inicialmente eso es, ¿qué cosa? Peculado de uso, porque estás utilizando eso para beneficiar a otra persona. Por eso dicen, ¿no? Se materializa cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma para sí o para otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es peculado de uso. Ok, ¿De profe, acuerdo? gracias. Inicialmente especulado de uso, ¿ya? Muy bien, Profe, continuamos entonces. Dime. una Dime. consulta. En el caso que un tercero use ese bien o servicio a su beneficio sin que el funcionario público lo sepa, ¿también se consideraría peculado? Pero ¿cómo sale ese bien? ¿Cómo sale O, ese bien de por mano de la ejemplo, municipalidad? ¿no? Por ejemplo, que un gobernador tenga un auto para que cumpla sus funciones administrativas, ¿no? Sin embargo, uno de sus familiares o su hijo lo usa sin su consentimiento. ¿Igual sería peculado? Igual es peculado. O sea, el peculado es el mal uso de cualquier bien o dinero, ¿de acuerdo? ¿No? Que va a beneficiar, que va a beneficiar a la autoridad o al funcionario o a otra persona. Eso se llama Pero, peculado. Sí, dime. ajá, pero ya no sería ya como que culpa del servidor público, ¿cierto? O igual contaría como su Claro, igual culpa. contaría, porque los bienes no se manejan solo, pues los bienes son manejados por funcionarios públicos, por servidores públicos. Los bienes no salen solitos. Un tractor o un camión no sale solito del depósito, ¿no? Tiene que haber una orden de alguien para que eso salga. Así sea un guardián, que sea del Estado, que sea trabajador del Estado, ¿de acuerdo? Eso es peculado. Supongamos, ya no hay, no, todo va bien. Entonces, en el almacén, ¿no? En el local, ¿no? En la cochera de la municipalidad, ¿no es cierto? Hay una camioneta. Yo soy guardián de la cochera. Yo soy guardián de la cochera, ¿no es cierto? No soy funcionario, soy simplemente un trabajador estatal. Entonces yo tengo en mi custodia ese bien del Estado. Soy el guardián, ¿de acuerdo? Entonces yo aprovecho que tengo en mi custodia ese bien y lo presto, lo alquilo o lo uso, ¿de acuerdo? Entonces eso es peculado, ¿de acuerdo? Es especulado, ¿ya? Porque creo, ajá,
porque creo también que había otra división del peculado, del doloso y culposo. Ah, A eso no, me- claro, hay un peculado doloso y un peculado culposo, obviamente, ¿no? El peculado doloso es cuando fue sin querer queriendo, como se dice comúnmente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Fue sin querer queriendo, pero ocurrió, ¿de acuerdo? ¿No? Y ese es el peculado doloso, ¿no? Y el culposo es también distinto, pues, ¿no es cierto? El culposo ya hay una responsabilidad mayor, ¿no? Del funcionario público cuando incurre en este delito. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos a continuar entonces y vamos al otro, la colusión. La colusión es bien sencilla, es la asociación. Es la asociación entre un funcionario público con alguien que da servicios a el Estado o la entidad pública, ¿no? Que pueden ser contratistas, pueden ser proveedores o pueden ser arrendadores. El propósito de los dos, ¿no? Es obtener recursos y beneficios ilícitos. Obviamente, el perjudicado va a ser el Estado o entidad u organismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, voy a poner un ejemplo. Ya, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy funcionario de la Municipalidad del Rímac, ¿ya? Y la municipalidad va a hacer una licitación para comprar útiles de escritorio, ¿de acuerdo? Y hay un postor, hay otro postor y hay otro postor, ¿de acuerdo? La suma que se va a pagar es 500.000 soles, ¿ya? 500.000 soles en material de escritorio, en material de escritorio, ¿de acuerdo? Entonces el postor 1 propone una cosa, el postor 2 propone otra cosa y el postor 3 propone otra cosa. ¿De acuerdo? Yo como jefe del equipo de licitación, me llegan a mí los sobres con las propuestas. ¿Qué cosas van a entregar a la municipalidad por 500.000 soles? Entonces yo tengo los sobres con las propuestas y las abro en secreto y veo las propuestas. Y me acerco a una de los licitadores, vamos a poner el licitador número 2, y le digo, ¿sabes una cosa? Yo soy jefe del equipo de licitación y conozco las propuestas. Y tu propuesta está por debajo de las propuestas del número 1 y del número 2, del número 3. Entonces yo le propongo, vamos a concertar, vamos a arreglar para que tú hagas una nueva propuesta, yo la voy a recibir y esa propuesta va a superar en algo a la propuesta 1 y a la propuesta 3. ¿Correcto? Quedamos, concertamos. Entonces, la persona que está licitando, que es el número 2, hace una nueva propuesta. Y en esa propuesta ligeramente supera a la propuesta 1 y a la propuesta 3. Todo ha estado concertado. Todo ha estado asociado. Me asocié, concerté, quedé con el licitador número 2. Y finalmente, cuando públicamente se abren los sobres, obviamente, como él ha puesto un nuevo sobre, superando a las otras dos, él gana. Gana la licitación por 500.000 soles. ¿Y qué hemos quedado? De los 500.000 soles que me dé el 10%, me va a dar 50.000 soles a mí, al funcionario público. ¿De acuerdo? Al funcionario público recibe como, en este caso, 50.000 soles. Eso se llama colusión, es quedar, ¿de acuerdo? Con una persona, ¿de acuerdo? Con un contratista, con un proveedor, como en el caso que les he hablado del ejemplo, o con un arrendador. ¿Quién es un arrendador? Una persona que tiene un local y que de repente una municipalidad quiere alquilar ese local. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, que obviamente van a perjudicar al Estado, pues.
¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, miren que la colusión tiene que ver con la asociación entre el funcionario público y la persona que contrata con el Estado y la hace ganar ilícitamente, haciendo trampa, ¿correcto? Como en el ejemplo que yo les acabo de dar, ¿de acuerdo? Muy bien. El tráfico de influencias tiene que ver con un caso judicial o un caso administrativo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí tiene que haber 3 intervinientes. Una persona que invoca tener influencias, ¿de acuerdo? Que pueden ser reales o pueden ser simuladas, ¿de acuerdo? Tiene que haber un tercero, ¿correcto? Que es una persona que va a ser beneficiada con la promesa. Y luego, en este caso vamos a poner como ejemplo, o en este caso no, un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un acto judicial o administrativo. Voy a poner ejemplo para que más o menos quede un poquito claro, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Imaginémonos que yo soy juez. Hay un juez y el juez está viendo y ya va a dar el dictamen, ya va a darle una resolución sobre un juicio que se está litigando por un terreno que cuesta 500.000 soles, ¿correcto? Este es un juez, ¿ya? Ya va a dar la resolución, ¿de acuerdo? Y entonces el juez tiene una secretaria, Esa secretaria conoce obviamente todos los casos, ¿de acuerdo? La secretaria conoce todos los casos. Y el juez le ha contado que ya va a dar la resolución, ya va a dar el fallo de ese proceso y va a declarar ganador a una de las partes, ¿correcto? ¿De acuerdo? Entonces aquí está la parte que va a ganar, la parte ganadora. Y el juez le va a dar el fallo, la resolución en favor de él, ¿correcto? Pero la secretaria se entera que el juez ya va a dar su resolución y va a ser en favor de él, de esta parte, va a ser en favor de esta parte. Entonces, la secretaria aprovechando que sabe que ya el juez va a dar el fallo en favor de él, se acerca a esa parte y le dice, ¿sabes una cosa? Yo soy secretaria del juez, tu caso está mal, vas a perder, el juez ya me ha dicho que vas a perder y el juez me ha dicho que si tú quieres ganar, le des una cierta cantidad de dinero. La parte, al escuchar eso, obviamente, pues, ¿no es cierto?, se preocupa y, bueno, ¿qué va a hacer, no? Está en juego un terreno de muchos miles de soles y la secretaria le pide, vamos a suponer, le pide una cantidad de, vamos a suponer, le pide 10.000 soles. Ya le pide 10.000 soles, ¿no? Para hacerlo ganar. La secretaria nunca conversó con el juez. El juez nunca sabía del accionar de la secretaria. Pero la secretaria invocó el nombre del juez. Dijo que tenía influencias con el juez. Pero se aprovechó de su posición de secretaria, que conocía el caso y sabía que esta parte iba a ganar. Aprovechándose eso, habló con la parte y hizo saber todo lo contrario, que iba a perder, sabiendo que iba a ganar.
le dijo que vas a perder y si querías ganar que le des 10.000 soles. Entonces la parte, bueno, pues ¿qué iba a hacer? ¿No? Le da los 10.000 soles y la secretaria se queda con este dinero. Porque el juez nunca supo nada. Era un juez probo, un juez justo, un juez intachable. ¿De acuerdo? También puede ser el caso que el juez sí sabía. ¿Ya? Que también puede ser el juez sabía. El juez le dijo a la secretaria que converse con la parte para que le cobre 10, ¿de acuerdo? Y luego esos 10.000 soles se los repartían entre el juez y la secretaria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un tráfico de influencia, tiene que haber 3 intervinientes. Una persona, ¿no es cierto?, que invoca o teniendo influencias reales o simuladas, recibe o hace dar o prometer para sí o para otro o para un tercero, donativo o promesas, ¿no? O cualquier otra ventaja en beneficio o ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Entonces, no se olviden, tiene que haber 3 intervinientes, ¿de acuerdo? Y entre estos 3 intervinientes tiene que haber un intermediario, que sea el nexo, simulado o no, entre la autoridad y la persona interesada, que es un civil. ¿De acuerdo, chicos? Eso es el tráfico de influencias. Tiene que haber 3 intervinientes. ¿Alguna pregunta al respecto, chicos? ¿Ninguna? Cuando Bien, dice que simulado puede ser falso también, ¿no, profe? Y si es claro, falso, pues, igual sigue siendo. claro, puede ser falso, pero invocó, simuló. Dijo, yo tengo influencias con el juez y nunca tenía influencias. ¿Ya? Entonces simuló que él lo conocía, que era su amigo, ¿de acuerdo? Pero el juez nunca supo nada. Como vuelvo a repetir, el juez fue honesto, probo, nunca supo nada, pero la persona que era su secretaria se aprovechó de su posición y hizo ese tráfico de influencia simulado. Pero al fin y al cabo Y es cuando dice, tráfico de profe, influencia. ¿Ya? Muy cuando bien. dice para sí, profe, entonces ya no habría el tercero, porque tiene que verse así el tercero. A ver, dice, incurre en este delito aquel que invocando teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero. Para sí, o sea, pues para sí, le dice, ¿sabes una cosa? A mí me das el dinero y yo influyo en la otra persona. Vamos a suponer, el juez confiaba mucho en su secretaria. ¿De acuerdo? Entonces la secretaria le dice, a mí me das ese dinero y yo voy a influir en el juez para que el juez te haga ganar. Pero el juez también no recibe nada, pero el juez cambia su fallo por la influencia de la secretaria. ¿Ya? La secretaria no le da un dinero, simplemente influye en el juez para que cambie su resolución. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces se queda con la plata. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Muy bien, vamos a continuar con el otro caso que es la malversación de fondos, chicos. Un funcionario o servidor público incurre en este delito cuando al dinero o bien que administra le dé una aplicación definitiva diferente a aquella a la que está destinada, afectando el servicio o la función encomendada. La malversación de fondos, chicos, se grafica en el siguiente ejemplo, ¿correcto? Todos los directores de los colegios reciben a inicios del año una determinada cantidad de dinero para arreglar el colegio, pero concretamente para un fin específico, como por ejemplo, no, le dan, este dinero va a ser exclusivamente para arreglar las carpetas, ¿correcto? Para arreglar las carpetas, ¿ya? Las carpetas están maltrechas, ¿ya? Están rotas, ¿de acuerdo? Están mal las carpetas. Pero el director a ese dinero no le da ese uso. Ese dinero lo utiliza para pintar el colegio. Ah, no, para que el colegio sea más bonito, más atractivo. Yo no voy a utilizar esa plata para arreglar las carpetas, a pesar de que están hasta las patas, voy a pintar el colegio. Utiliza todo el dinero en el pintor del colegio.
no se queda con un centavo, por si acaso. ¿Ah? No se quedan con un centavo. Todo el dinero que recibió lo utilizó en la pintura. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Lo que ocurrió fue de que, pregunto yo, ¿el dinero era para pintado de colegio o para arreglar carpetas? Arreglar carpetas. Para arreglar carpetas, claro. ¿De acuerdo? Las carpetas estaban en muy mal estado. ¿De acuerdo? El colegio se vio bonito por fuera, pero por dentro los salones tenían carpetas malogradas. Pregunto yo, ¿qué pasó? ¿Afectó el servicio educativo? ¿Afectó o no afectó el servicio educativo? Las Sí. carpetas malogradas. Claro, pues. Entonces ahí configura el delito de malversación de fondos, porque al dinero se le dio una aplicación diferente, ¿correcto? Al cual estaba destinado. Y el director, al pintar el colegio y no arreglar las carpetas, afectó el servicio. Afectó el servicio. ¿Por qué? Porque los chicos estaban, pues, ¿no es cierto?, en carpetas malogradas, no había suficientes carpetas, ¿no es cierto? Entonces, afectó el servicio. Eso es malversación de fondos, ¿de acuerdo? No se olviden de eso es malversación de fondos. Continuamos con el cobro indebido. Dime. Una consulta, sin embargo, en la malversación de fondos no hay ningún tipo de beneficio propio, ¿verdad? Por parte del funcionario. No. Lo que hay es una afectación del servicio. Nada más. Ah, Ya, ya, eso, perfecto. afectación del servicio, ya. Chicos, ¿alguien de ustedes ha estudiado en un colegio estatal? Yo, Chicos, ya. ¿Ya sacaste tu certificado de sí, estudio? Ya. sí. ¿Te cobraron o no te cobraron? Ah, no cobran ahí. Correcto, muy bien. Correcto, muy bien. ¿Pero eso lo saben todos o recién te enteraste cuando fuiste a sacarlo? Cuando recién lo fui a sacar, creo. Claro, muy bien. Correcto, muy bien. Correcto. Perfecto. No todos saben, pues, ¿no?, que el certificado de estudios en los colegios estatales, el primer certificado es gratis. Pero hay funcionarios públicos que se aprovechan de esa situación. Secretarios de colegio, ¿correcto? Que saben perfectamente que no todos conocen esta disposición, que el primer certificado de estudios del colegio estatal es gratis. Entonces, hipotéticamente, ¿ya? Yo soy un estudiante que acabo de terminar secundaria, que no sé esa disposición. Y la secretaria o el secretario quieren aprovecharse de eso. Y yo voy y le digo, señorita o señor, quiero mi certificado de estudio porque he ingresado a San Marcos y me están pidiendo en físico. Entonces, ya joven, ¿usted quiere su certificado de estudio rápido? No, sí, yo quiero rápido. Ya, el certificado de estudios está a 50 soles. ¿Correcto? Está a 50 soles. Y como uno desconoce, ya, señorita, tome acá los 50 soles. Venga usted al día siguiente o venga más tarde y yo le doy su certificado. Viene el joven, recibe su certificado, pero ¿qué ha pasado? ¿Ese certificado tenía un precio? ¿El primero tenía precio? No, era gratis. ¿Qué ha hecho la funcionaria o el servidor público? ¿Qué ha hecho el servidor público, en este caso el secretario del colegio estatal? Ha hecho un cobro indebido. Es un cobro indebido. Se produce cuando el servidor o funcionario público, abusando de su cargo, exige o hace pagar contribuciones o sueldos o remuneraciones no debidas en cantidad que excede la tarifa o en cantidad que excede la tarifa legal. Vamos a suponer el mismo ejemplo. Yo saqué mi certificado que era gratis el primero. No me cobraron nada. Pero voy a sacar un segundo certificado. Ahí sí te cobran. ¿De acuerdo? Y resulta de que la tarifa para sacar un nuevo certificado, vamos a suponer que es 20 soles. No sé la verdad cuánto está. Me imagino que debe estar 20, 10 soles. Esta es la tarifa oficial. Pero no está el tarifario a la vista de la gente. El joven va a sacar su certificado
y el servidor público le dice que el certificado está 80 soles. ¿De acuerdo? ¿Qué está haciendo? Está cobrando más. Está excediendo lo que señala la tarifa legal. La tarifa legal decía 20, pero la señorita cobró 80. Eso es malversación de fondos. ¿De acuerdo? ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien. No sé si habrá alguna otra pregunta al respecto. Profe, Sí, dime. pero se parece un poco a lo que es el peculado indirecto, no pasivo, diré. El peculado, claro, pero en este caso, pues, aquí hay un desconocimiento, pues, de la persona, del joven que iba a pedir. No había tarifa, ¿de acuerdo? Hay un desconocimiento. En el otro caso de cohecho, de soborno, sí hay un conocimiento. La persona civil, la persona que no es funcionario, servidor público, sabe que, como en el ejemplo que puso, el no tener el SOAT, le van a poner una multa. Y al poner una multa, pues, ¿no es cierto? Va a pagar más, ¿no es cierto? En este caso, el cobro indebido es más que nada sorprender. ¿Me entienden? Sorprender. El cobro indebido es más que nada sorprender a la persona, ¿de acuerdo? A la persona para que pague más de lo debido. O yo también quiero sorprender para que me paguen a mí, lo contrario, más de lo debido. Lo que pasa muchas veces con los congresistas. Los congresistas se van de viaje, ¿de acuerdo? Le dan una cierta cantidad de dinero por pasaje y por viáticos, ¿de acuerdo? Y resulta que compran un pasaje en primera clase. Vamos a suponer, le dan 2.000 soles para que compren un pasaje a Europa, ¿no es cierto? En un asiento normal. Cuesta 2.000 soles, por decirle, ¿ya? Pero ellos, sabiendo que le han dado solamente 2.000, sacan un pasaje en primera clase que cuesta 3.000. ¿De acuerdo? Cuesta 3.000. Y entonces van al cajero del Congreso y dicen, tú me diste 2.000, pero yo compré un pasaje a 3.000. Entonces me tienes que reponer esos 1.000 soles porque salió en mi bolsillo. ¿Correcto? Entonces eso es también cobro indebido, porque estás cobrando más de lo que realmente debió de ser. Has hecho gastar al Estado indebidamente. ¿De acuerdo? Ya. Bien, chicos, ahora pasamos a la delincuencia. La delincuencia es, ¿no? Hay factores, ¿no? Que son atenuantes, ¿no? Pero cuando hablamos de delincuencia, esto ya está contra las normas, ¿se acuerdan ustedes las normas legales, ¿no es cierto? Son personas o grupos organizados contra la ley y merecedores de castigo de la sociedad. Aquí están los factores que son atenuantes: disfunción familiar, ausencia de valores, desempleo, exclusión social, pobreza, desigualdades socioeconómica, deserción escolar. No son atenuantes. O sea, ¿qué se quiere decir? Que hay delincuencia por estos factores, ¿de acuerdo? Pero no es tanto así, ¿no? La verdad que no es tanto así, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de delincuencia? Hay varios tipos, ¿no? Contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no es cierto? Homicidio, aborto, lesiones, exposición al peligro, abandono de personas en peligro, ¿de acuerdo? Contra la libertad, violación de la libertad personal, violación de la intimidad, violación del domicilio, violación del secreto de las comunicaciones, proxenetismo. Chicos, si violan mi domicilio, si hay una violación de mi domicilio, ¿qué garantía constitucional puedo interponer? Corpus. Muy bien, el corpus, correcto. Como les dije antes, era el amparo, correcto, pero ahora, de acuerdo a la legislación peruana, es el habeas corpus, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahí tenemos una serie de delitos, ¿no? Contra la dignidad humana, contra los derechos intelectuales, derechos tributarios,
¿no es cierto? También hay, ¿no es cierto?, contra la tranquilidad, contra el patrimonio, que es una de las preguntas, ¿no?, que un muchacho me dijo, ¿no? La cuarta pregunta creo que era, ¿no? Chicos, ¿cuál es la diferencia entre hurto y robo? La diferencia entre hurto y robo. La violencia. Correcto, la violencia. El robo es con violencia, ¿no? Y el hurto es que te quitan sin que te des cuenta muchas veces, ¿de acuerdo? Es la violencia, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y ahí en el caso de delitos contra el patrimonio, pregunto yo, ¿es un delito que una persona compre un objeto robado como un celular? De hecho, ¿Será actualmente delito? sí, creo. Claro. ¿Cómo se llama? Se llama receptación, ¿correcto? Forma parte de la cadena delictiva del robo, pues, ¿correcto? ¿Por qué hay tanto delincuente que roba celulares? Porque sabe que hay un mercado que los compra, ¿correcto? ¿Qué pasaría si no hay mercado para celulares robados? ¿Robarían celulares? Obviamente que no, No. ¿correcto? Entonces, los delincuentes roban celulares porque saben que hay gente que saben que son celulares robados y los compran. Ese es un delito. Se llama receptación y forma parte del delito contra el patrimonio. Por eso una de las preguntas, creo que fue la 4, es justamente eso. Delitos contra el patrimonio. ¿De acuerdo? Es la receptación. Luego hay delitos ambientales, delitos contra la seguridad vial, contra la familia, contra la humanidad también. Sí, creo que hay una pregunta. En la receptación, el que va a comprar el objeto robado debe ser consciente, ¿no? Para que sea delito. El que va a comprar, por supuesto. El que compra un objeto robado, ¿de acuerdo? O de dudosa procedencia, esa es receptación. Yo tengo un celular y lo puedo vender, claro que lo puedo vender, pero la persona que me lo compra, si es un comerciante, me tiene que pedir la boleta, el origen de ese. Y va a estar ahí mi nombre, ¿no? La boleta o ¿cómo se llama? El voucher o de repente el recibo, ¿no? Entonces ahí yo estoy acreditando que es mío, que yo lo he comprado y que lo estoy vendiendo. Ahí sí es legal, ¿de acuerdo? Por eso cuando hay unos operativos en la policía de esos campos feriales, ¿no es cierto? De repente hay algún puesto que compra, sí, legalmente, ¿no? Entonces, este celular, los celulares que yo tengo, todos han sido vendidos legalmente. Yo los he comprado legalmente. Aquí están los papeles de los dueños que me lo han vendido. Entonces ahí ya no hay un decomiso, pues, ¿no es cierto? Entonces, no contra la fe pública, contra el honor, contra el patrimonio cultural, contra los poderes del Estado y contra el Estado y la defensa nacional. ¿Ya, chicos? Muy bien, les voy a decir solamente las claves para que tomen un pantallazo. Aquí está. ¿De acuerdo? Y esta era la pregunta que yo les dije, pues, ¿no es cierto? Esta es la pregunta que yo les dije, ¿no? Ramiro trabaja en el mercado de las Riberas en el rubro de teléfonos móviles. A menudo compra celulares usados de alta gama sin conocer su procedencia. Tomando como referencia el caso, según el Código Penal, esta conducta tipifica como un delito contra el patrimonio. ¿Ya? Porque eso se conoce con el nombre de receptación. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahora pasamos rápidamente a geografía y vamos a hablar de hidrografía. La hidrografía, chicos, como ustedes saben y seguramente lo han repasado ya, ¿no es cierto? La hidrografía es la ciencia, ¿no? La ciencia que estudia las aguas continentales, conocidas ya comúnmente como aguas dulces, que las vamos a encontrar formando ríos, lagos y presas. ¿De acuerdo? El 97% del total del hidrófera, o sea, del agua en la Tierra, es agua salada. El 3% son aguas dulces. ¿De acuerdo? Si ese 3% lo convertimos en 100%, chicos, vamos a tener que el 69% está en estado criogénico, formando glaciares, zonas polares. Por lo tanto, estas son las zonas, ¿de acuerdo? Estas son las mayores reservas de agua dulce del mundo. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a encontrar formando manto freático, o sea, el agua subterránea. ¿De acuerdo? El agua subterránea. ¿De acuerdo? Es el agua que se filtra producto de las lluvias, los mismos ríos, ¿ya? Filtran el agua y se va a
localizar, ¿de acuerdo? En mantos freáticos, en acuíferos, y solamente el 1% de todo el agua dulce forma lagos, ríos y vapor de agua, donde lo principal para nosotros son los ríos. Los ríos son importantísimos, claro que son importantísimos. ¿Por qué? Porque no solamente sirven para la vida, para tomar el agua, ¿no? Sino también sirven ¿para qué? Para la industria, para la agricultura, para generar energía eléctrica, ¿de acuerdo? Y eso se obtiene justamente de los ríos, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien. Pasamos entonces ahora a la vertiente hidrográfica. ¿Qué cosa es una vertiente hidrográfica, chicos? Una vertiente hidrográfica. A ver, no sé si en la otra está, ¿verdad? No, ya. Muy bien. Miren acá. El Perú tiene 3 vertientes hidrográficas, ¿de acuerdo? 3 vertientes hidrográficas, ¿ya? Aquí vemos, a ver, no, aquí vemos, ¿no? Que todos los ríos de la vertiente del Pacífico van a llevar sus aguas a un punto en común. ¿Cuál es ese punto en común? El Océano Pacífico, por eso se llama vertiente del Pacífico, ¿ya? Aquí tenemos que los ríos del lago Titicaca van a llevar sus aguas al lago Titicaca, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que aquí los ríos de la vertiente del Amazonas van a llevar sus aguas a un punto en común, que es el río Amazonas, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es una vertiente hidrográfica? Una vertiente hidrográfica son un conjunto de unidades hidrográficas llamadas cuencas que van a depositar sus aguas en un punto en común. ¿Por qué se llama vertiente del Pacífico? Porque todos los ríos del Pacífico llevan sus aguas al Océano Pacífico. ¿Por qué se llama vertiente del Titicaca? Porque todos los ríos de esta vertiente llevan sus aguas al Titicaca. ¿Por qué se llama vertiente del Amazonas? Porque los ríos llevan sus aguas al río Amazonas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, una vertiente hidrográfica son un conjunto de unidades hidrográficas que llevan sus aguas a un punto en común. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es una unidad hidrográfica? Una unidad hidrográfica es un territorio como el que estamos viendo acá, un territorio, ¿de acuerdo? Por donde pasa un río, ¿correcto? Y que aquí tiene una divisoria de aguas. ¿Qué cosas son la divisoria de aguas? Las montañas, lo que los divide. Divide a una unidad de otra unidad, ¿de acuerdo? Aquí hay una unidad, aquí hay otra unidad y aquí hay otra unidad. ¿De acuerdo? Como vemos acá, estas montañas son las divisorias de agua. ¿De acuerdo? Pasamos acá. ¿Cuál es la razón por la cual en el Perú hay 3 vertientes hidrográficas? ¿La presencia de qué? De la cordillera de los Andes. Claro, la cordillera de los Andes es el parteagua del territorio peruano. Aquí tenemos nosotros a la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? ¿No? Aquí tenemos a la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes la tenemos acá, ¿no es cierto? Y estas son montañas. Entonces, cuando hay deshielo en los glaciares, chicos, cuando hay deshielo en los glaciares, ¿ya? Una parte se va para acá, forman los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no es cierto? Otra vertiente se va para acá, para la vertiente del Titicaca, se va al lago Titicaca, por eso se llama vertiente del Titicaca, y otros ríos se van hacia el río Amazonas. Por eso la cordillera de los Andes es la vertiente natural de aguas del territorio peruano, ¿de acuerdo? Y son 3 vertientes, Amazonas, Pacífico, Titicaca, ¿de acuerdo? Muy bien. La vertiente del Pacífico está conformada por 62 unidades hidrográficas, que también se le conoce con el nombre de cuencas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos sus características. Su origen es glacio, niveo pluvial, deshielo de los glaciares, el deshielo de la nieve y las lluvias,
¿Nacen en dónde? En la cordillera occidental, ¿no? En la cordillera occidental de los Andes. La mayoría tienen cuenca endorreica. ¿Qué cosa es una cuenca exorreica? Una cuenca exorreica es cuando un río lleva sus aguas ¿a dónde? Al mar, ¿correcto? Eso se llama cuenca exorreica. Cuenca reica es cuando un río, antes de su desembocadura, no lleva agua. El agua se filtra o se evapora antes de su desembocadura. Ese es un río arreico. Un río endorreico es cuando los ríos llevan sus aguas ¿a dónde? A un lago, como por ejemplo aquí el lago Titicaca. Todos los ríos de la vertiente del Titicaca son ríos endorreicos, no se olviden, ¿ya? Endorreicos. Porque llevan sus aguas a un lago. Los ríos exorreicos llevan sus aguas a un mar, ¿de acuerdo? Llevan sus aguas a un mar. Muy bien, muy bien. Luego tenemos los principales ríos, ¿no? Ahí tienen ustedes los principales ríos y estos tres ríos que estamos viendo acá tienen una peculiaridad. Nacen no en territorio peruano, sino nacen en territorio ecuatoriano, ¿de acuerdo? Ahora, el más peculiar de todos ellos es el río Tumbes. ¿Por qué? Porque es el único río de la vertiente del Pacífico que desemboca en forma de delta. Recuerden ustedes, delta es un relieve formado por la erosión, un relieve por la erosión fluvial y ¿de qué tipo? ¿Por degradación o por agradación? Gradación. Agradación o acumulación, correcto. Agradación o acumulación. No se olviden, el río Tumbes es el único río que termina en forma de delta, es el único río navegable, ¿correcto? ¿Ya? Y en la desembocadura del río Tumbes, así también como en el río Sarumilla y en el río Chira, ¿qué cosa vamos a encontrar? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del borde litoral o borde costero? Hablamos de los esteros. Y los esteros son formaciones vegetales ¿de qué planta? Manglares. ¿De qué planta? Del manglar. Del manglar. Por eso hoy vamos a encontrar los bosques de manglares, llamados también árboles retorcidos, porque están muy retorcidos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso es lo principal, ¿no? Y luego vamos a tener otros ríos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tenemos el río Chancay, Jequetepeque, el río Santa, el río Rímac. No se olviden, el río Rímac es el río de mayor uso poblacional, la cuenca de mayor uso poblacional. Y es el que también tiene mayores cantidades centrales hidroeléctricas. Huinco, Huampaní, Moyopampa, entre otras. ¿Correcto? Muy bien, luego tenemos otros ríos ahí. Ah, ya, y el Caplina tiene una característica. Yo les dije que hace un momento hay ríos arreicos. El Caplina es un río arreico porque solo lleva aguas en su sector andino. Ya en el sector, de acuerdo, de menos altitud, se vuelve un río arreico, sin agua. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. La vertiente hidrográfica del Amazonas es la mayor del mundo, abarca territorios de 8 estados. Ahí tenemos sus características, ¿ya? Pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan aquí una cosa. Vamos a este mapa y voy a hacerlo en rojo, ¿ya? El río Amazonas no nace cuando se une el Marañón con el Ucayali. El río Amazonas nace justamente en Arequipa, en la cordillera del Chila, en el Nevado Mismi. Aquí en el Nevado Mismi se va a formar una serie de riachuelos que finalmente van a formar un río que se llama el río Apurímac. El río Apurímac se va a unir con el río con el río Mantaro. ¿Ya? Cuando dos ríos que conducen igual volumen de agua se unen, forman un nuevo río. Ese río se llama río N. Al río N se le junta otro río que se llama Perené. Los dos conducen igual volumen de agua, forman el río Tambo. El río Tambo se le une un río que nace en la cordillera de Vilcanota, se llama Urubamba. Y con el Urubamba y el Tambo se unen y forman el río Ucayali, que se une con el río
Marañón. Entonces, la extensión del Océano Pacífico, perdón, la extensión del Amazonas no se cuenta desde aquí, cuando el río Marañón con el Ucayali se juntan, sino se cuenta desde su naciente más remota, y la naciente más remota, más lejana, es justamente la cordillera del Chila en Arequipa. ¿De acuerdo? No se olviden, en territorio peruano nace el río Amazonas y los puntos donde nace el Amazonas son 3. El nudo de Pasco, donde nace el río Marañón, la cordillera del Chile en Arequipa, donde nace el río Apurímac, y la cordillera de Vilcanota, donde nace el río Urubamba. ¿Ya? Esos son las nacientes, pero la más remota, de donde se cuenta la extensión del río Amazonas, es desde Arequipa, desde esta zona de acá. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahí está la vertiente del Amazonas, y la vertiente del Amazonas tiene 6 unidades hidrográficas, que están ahí aquí en colores. Esta es la del Amazonas, ¿no? Es el 1. Esta es la intercuenca del Amazonas, es el 1. La del Madre de Dios aquí es el 2. Tendría que ser 2, este es 1. 3, la del río Ucayali, esta es la 3. La 4 del río Marañón, 4. La quinta del río Yuruá, ¿cierto? Y la sexta, ¿no es cierto? Es la del río Purus. Perdón. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. A ver. Muy bien, vamos entonces ahora a... Y ahí está el origen del río Amazonas, como yo les decía, ¿no? El Nevado Quihuicha, la cordillera, ¿no es cierto? Ahí dice, la quebrada Pachete en la falda del Nevado Quihuicha, en la cordillera del Chila, provincia de Caylloma, departamento. Es desde ahí donde se cuenta la extensión del río Amazonas, ¿ya? La vertiente del Titicaca comprende solamente 13 cuencas. 13 cuencas, comprende 13 cuencas y representa solamente el 3,6% del territorio nacional. En cuanto al territorio, el 3,6%, pero de todas las aguas nacionales no llega ni siquiera al 1%. Tiene el 0,56% de las aguas nacionales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ahí tenemos la soya, y en territorio peruano ahí están los ríos Ramis, Coata, Ilave, Huancané, Suches y Desaguadero. ¿Ya? El mar peruano, ahí tenemos sus dimensiones, y el mar peruano tiene 2 corrientes, ¿correcto? 2 corrientes que pasan por ella. La corriente que pasa frente a las costas peruanas se llama corriente de Humboldt. ¿Ya? Esta corriente se inicia desde Chile, pero cuando entra al territorio peruano ya se convierte con el nombre de corriente de Humboldt. Y tiene 2 corrientes. Una corriente es la corriente costera, que es la corriente que está aquí. Y la otra corriente es la corriente oceánica peruana. ¿De acuerdo? Ambas corrientes se juntan en la estación de invierno en el Perú. Por junio, por julio ya se están uniendo estas 2 corrientes. No se olviden, son de aguas frías, ¿no es cierto? ¿Correcto? Son de aguas frías, ¿no? Y van a influir bastante en el clima de la costa del Perú. ¿Por qué? Porque aquí, producto del movimiento de las aguas, ¿no?, se va a formar el fenómeno del afloramiento.
¿De acuerdo? ¿Qué cosa es el fenómeno del aislamiento? Aquí nosotros tenemos nutrientes. En el hecho submarino, nutrientes. Y cuando se produce el fenómeno del afloramiento es que el agua va en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, al girar el agua en esta dirección, los nutrientes van a ascender y van a fertilizar al fitoplancton, que es una planta. El fitoplancton es el alimento del zooplancton y el plancton en su conjunto es el alimento de la especie más abundante en la costa peruana, que es el anchoveta. ¿De acuerdo? La anchoveta. ¿Ya? Pero también el mar peruano no se fertiliza solamente con los nutrientes, sino también se va a fertilizar con las deyecciones ¿de quién? De las aves, Aves guaneras. claro, las aves guaneras, que van a deyectar y con sus deyecciones también van a fertilizar, ¿no es cierto?, la parte del agua, ¿no? Y que también va a favorecer al crecimiento del fitoplancton, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos los glaciares, que son importantes porque son extensas masas de hielo que se ubican en zonas altoandinas cercanas a los 5.000 metros, ¿de acuerdo? Lo que ocurre, lamentablemente, es que estos glaciares están desapareciendo, ¿de acuerdo? Miren, el Perú tiene 3.044 glaciares que almacenan 56,15 kilómetros cúbicos de hielo, ¿de acuerdo? Las tres cordilleras más grandes, que mantienen el 75% del volumen del hielo, lo vamos a encontrar en la Cordillera Blanca, la Cordillera de Vilcanota y la Cordillera de Ampato, que son las... Bien, chicos. Luego viene gestión... Manejo de cuencas, ¿no? Es cómo se maneja el territorio por donde pasa el río, que nosotros habíamos llamado unidades hidrográficas, ¿no? Todo lo que pueda ocurrir en la parte superior va a influir en la parte inferior. ¿Ya? Y ahí tenemos gestión de riesgo. ¿Qué cosa es un riesgo? Es una probabilidad de que ocurra un desastre, ¿correcto? Y esto lo vamos a estudiar más adelante también cuando lleguemos al sistema de defensa nacional, ¿ya? ¿No? Ahí tenemos el manejo de cuencas y en la gestión de riesgos. Y acá están los ejercicios y acá está el pantallazo para que ustedes, ¿no?, puedan copiarlo o un pantallazo, chicos. ¿Ya? Y ahora vamos a las preguntas. ¿Ya? ¿Le dije las preguntas de educación cívica? Sí, ¿no es cierto? Ahí está. Sí, Las profe. preguntas y las respuestas, ¿ya? Muy Profe. bien, chicos. Sí, dígame. Una consultita. Por el tiempo creo que se pasó un poquito rápido las diapositivas. No sé si nos podría pasar las PPTs, si no fuera mucha molestia. No, por no, no, favor. no, no. Ahí está. Desde acá. No, o sea, Bueno. el archivo. Desde aquí. No, me refería al archivo. Si se podía pasar para leerlo completo, por favor. O no. No te entiendo, Linda, no te entiendo. O sea, la PPT Prefieren a completa. pasar los PPTs completos. Ah, los PPT completos. Ajá, Yo se lo... el archivo, si se El podría pasar. documento. Ah, Ajá, ya, que yo se los pase a ustedes. por favor, si podría. Ah, ya, Sí, profesor. es que sabes una cosa, está prohibido los WhatsApp, todas esas cosas. Ah, pero He por tenido el chat problemas creo que se puede. con el chat. A ver, ya, es que yo soy un neófito en esto. A ver, por el chat, a ver el chat. Chat, ya vamos a ver en un ratito. Aquí está el chat. Ahí está el chat, ya. Ya. Entonces aquí puedo pasar, ¿no? ¿Me dices? Ya. Ya voy acá, examinar en el adjuntar archivos, descargar desde este dispositivo será, ¿no? A ver, aquí, ya tengo que ir acá al escritorio. Y acá está. Geografía, semana 6. Ahí está, ya está descargando. ¿Sí? Como es pesado, acá lo tengo que estar descargando. Lo mando.
Ya llegó, miren. ¿Sí? Sí, ¿Correcto? profe, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Cuídense bastante, chicos. Gracias, Estudien. profesor. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, cuídense. Gracias, profe. profesor. Cuídense. Una Gracias, pregunta profe, cuídese.